Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Personas queridas. Aeropuerto flotante en el lago del cráter del Multiplex norte de Canto. NT, me costó sangre traducir esta línea, por cierto con Multiplex me refiero a multiusos, pero prefiero dejarlo así en caso haya otra forma de interpretarlo que desconozca. En un salón especial, Hayato y compañía estaban esperando el momento del embarque. Me preguntaba por qué no fui informada de los detalles sin importar cuánto pregunté, pero no me esperaba que el avión privado de la familia real fuera enviado, dada la situación, no es propia discreción de mi hermano. Realmente, me siento incómoda con lo que va a pasar en el futuro. Jules, con la mano puesta en su cintura, se quejó. Delante de su mirada, en la pista al otro lado del cristal, estaba la figura del avión programado que Hayato y las demás abordarán a partir de ahora. Un emblema nacional complicado estaba dibujado en el flanco fuselaje. De acuerdo con Jules, parecía que una rosa roja sobre un escudo dorado de fondo era el emblema de la casa Riesfeld, con un águila sosteniendo una corona siendo el emblema de la antigua familia real de la casa Barcelunia y emblemas de varias otras familias reales entrelazadas en él se convirtió en el emblema nacional de la actual Lieseltania. A pesar que no haya aeropuerto, hay un avión privado de la familia real. El papel de la realeza es exclusivamente viajar al extranjero. Como era de esperar, sería problemático sin por lo menos eso. Bueno, dependemos del país vecino para la gestión y mantenimiento, pero hay un montón de circunstancias problemáticas en esa área. Lo explicaré más tarde. Ante la pregunta de Hayato, Jules respondió eso con un suspiro. Fufufu, las circunstancias de Lieseltania son ligeramente complicadas, después de todo, ahora bien, alistémonos pronto. Claudia aplaudió y miró a todos. Ya que Lester se negó a venir al final, quienes iban a Lieseltania eran Jules, Hayato, Claudia, Saya y Kirin. Con la víspera de Año Nuevo a la vuelta de la esquina, el aeropuerto estaba lleno por todas partes, pero este salón VIP había sido reservado para Hayato y las demás. Al parecer esto también fue arreglado por el hermano de Jules, parecía ser un puente de embarque exclusivo, y estaban agradecidos de que pudieran proceder sin destacar gracias a ello. Ya que iban fuera de Asterisk, todo el mundo estaba naturalmente vestido en ropa casual, y no llevaban insignias escolares que eran por lo general obligados a llevar. Las 4 chicas estaban vestidas de manera diferente, Jules estaba vestida con un vestido de seda, Claudia llevaba una minifalda, un cuello de tortuga, y panties, Saya vestía jeans cortos, una parque, y mallas, y Kirin llevaba pantalones y un gran suéter. NT, un dato curioso, recién al traducir esto me di cuenta de la diferencia entre panties y mallas, he vivido engañado. Por cierto, Hayato tenía una apariencia extremadamente sencilla que consistía en una camisa con cuello, jeans y una chaqueta. Oh, sí, todo el mundo, confirmen por favor que los procedimientos para llevar los luxes hayan sido debidamente completados. Cuando Claudia dijo eso, tomaron sus terminales portátiles para confirmar los datos de la aplicación. El símbolo de aprobación estaba correctamente escrito allí. Independientemente del conocimiento en Asterisk, se necesitaba una aprobación para la posesión de un lux por encima de un determinado nivel de poder. También era lo mismo cuando se llevaba dentro y fuera del país. Esto era particularmente estricto en Ouger Luxes, como Serversta de Hayato, y aunque la solicitud fue aprobada, tomó más tiempo. Hablando de este punto, con Pandora de Claudia debería haber también pasado lo mismo, pero parecía que un pase libre temporal fue emitido a ella por la Fundación Empresarial Integrada como un caso especial. Hablando de eso, Jules no ha solicitado nada, ¿verdad? Sí, el nuevo modelo Lux que estoy probando ahora es una tecnología que aún no se ha hecho pública. Así que no puedo llevármelo fácilmente. Jules dijo eso y sonrió con ironía. Más importante aún, parece haber sido bastante problemático para Kirin. Ah, sí, pero, de alguna manera salió bien. Parecía que un procedimiento diferente al de un Lux era requerido para el Senbakiri de Kirin, y se encontró con dificultades bastante inesperadas. Bueno, no es Asterisk, así que no creo que haya muchas oportunidades de usar nuestras armas, pero, esperen, G. Justo en ese momento, el terminal portátil de Hayato le informó de una llamada. Cuando lo sacó preguntándose quién podría ser. Su mano se detuvo involuntariamente ante el nombre inesperado. Hayato, ¿qué pasa? No, es Na, pero, por su impulso al tratar de ocultarlo de Saya,
que con asombro inclinó la cabeza hacia un lado y miró a su mano. El dedo de Hayato pulsó un botón. Ojo, Hayato-kun. Tienes un poco de tiempo ahora. La ventana espacial se abrió y proyectó a Silvia con una sonrisa alegre. Al mismo tiempo, la sorpresa y tensión corrió entre todos. Caray, es porque no me llamaste ni una sola vez a pesar de que fuiste tú quien pidió mi dirección de contacto. NT, eres un fracaso como hombre. Por otro lado, presiento un baño de sangre. Oh no, pero ojalá hubiera uno. Adoro esas escenas. Silvia, pareciendo notar repentinamente la conmoción al otro lado de la ventana espacial, bajó sus cejas ligeramente incómoda y dijo a Hayato. Arara. Por casualidad estabas ocupado. Ah, no, no es realmente eso, pero... Sin saber qué responder, él dio una respuesta evasiva por el momento. Ya que la comunicación vino solamente de una simple conocida, no había nada particularmente clandestino. Por supuesto, incluso si el hecho de que la otra parte no era una persona común, sino la más famosa diva del mundo Silvia Lineim, todas las personas aquí presentes ya sabían que Hayato se había relacionado con Silvia. Pero, cuando se le preguntó los detalles de cómo él y Silvia se conocieron, Hayato inventó varias razones y esquivó las preguntas. Esto se debía a que le había prometido a Silvia no decirle a nadie sobre eso. Gracias a eso, fue persistentemente cuestionado por Jules y Saya por un tiempo, pero finalmente había disminuido recientemente. Y ahora él recibió su llamada en este momento. Mira ahí, si no es Sigurdrifa. No los vemos desde la ceremonia de clausura del Fénix, no. Claudia dio un paso adelante y le sonrió a Silvia. Sí, es cierto. No tuvimos la oportunidad de charlar mucho allí, así que siento como que ha sido un tiempo más largo, pero, parece que te va muy bien, Parca Morte. Si te hubieras aparecido en el consejo del jardín rica aunque sea un momento, podríamos haber hablado, sin embargo. Jajaja, duele cuando me dices eso. Tal vez porque eran viejas conocidas, Claudia y Silvia intercambiaron palabras naturalmente. Entonces Jules interrumpió. Por cierto, ¿qué tipo de negocio tiene la presidenta del consejo estudiantil de la Academia de Chicas Queen Ball con nuestro Hayato? Fufufu, no hagas esa cara de miedo, ríes Felsan. Silvia eludió sin problemas la aguda mirada de Jules y volvió su mirada hacia Hayato. Yo no tengo negocios con Hayato-kun como la presidenta del consejo estudiantil, sino solo personalmente como Silvia Lineim. Personalmente, dices. Sí. Entonces, Hayato-kun. Voy a repetirlo, pero ¿por qué no me llamaste? En realidad no es como si te ayudara esperando un agradecimiento, pero ni siquiera llamarme después de eso duele un poco, ¿sabes? Silvia dijo a Hayato mientras adorablemente hacía un puchero. En contra de sus palabras, su tono daba a entender que estaba bromeando y no quería culpar a Hayato en absoluto. Eso es, lo siento. Silvia parecía ocupada, así que me sentí un poco indeciso. Si no me equivoco, estás de gira, ¿verdad? Sintiéndose un poco aliviado, explicó el motivo. Era cierto que él pensó en querer darle las gracias de alguna manera u otra, pero después de la final del Fénix, Hayato estuvo ocupado con esto y aquello, y para cuando las cosas se habían calmado, Silvia ya había partido para el Tour de Asia. Todavía debe estar en medio de él, incluso ahora, así que fue realmente inesperado que se pusiera en contacto con él. A pesar de que intercambiaron direcciones de contacto, su encuentro directo era solo eso, una vez después de todo. Por otro lado, la otra parte era la diva del siglo y la idol más importante del mundo. Él entendió que la persona misma tenía una personalidad sincera, pero aún así normalmente sería una historia imposible. Así que pusiste atención. Muy bien, en ese caso, te voy a perdonar. Silvia sintió con una sonrisa mientras decía eso. Y así, cuando las cosas se calmen de tu lado, me pondré en contacto contigo esta vez sin falta. Es cierto que quiero darte las gracias después de todo. Si no recuerdo mal, en este momento, estás en Tailandia, ¿verdad? Sí, Bangkok. Mi regreso, a Asterisk, está previsto para el próximo mes, pero a este ritmo, parece que será ligeramente retrasado. En todo caso, agradéceme, entonces Hayato-kun. Tengo una petición, ¿la escucharías? ¿Una petición? Bueno, si es algo que puedo hacer, entonces. Entonces, Silvia juguetonamente le guiñó un ojo. No te preocupes, no es mucho. Quiero decir, hay un festival escolar el próximo año, ¿verdad? Sí, he oído que hay un evento en primavera. Nunca he participado en él antes, así que no lo sé muy bien, sin embargo. Después de todo, el festival escolar de este año ya había acabado cuando Hayato fue inscrito. En las escuelas comunes, un festival escolar probablemente era un gran evento, pero no hace falta decir que en Asterisk, a lo que se daba la máxima prioridad era a la fiesta.
Por lo tanto, el festival escolar parecía que se celebraba en primavera, cuando ni una sola fiesta se celebraba. Aún así, se enteró de que era tan lleno de vida que de ninguna manera perdía con la fiesta. Sí, ¿no quieres tener una cita conmigo allí? Una cita, G. Sí, puedo al menos. Una cita. Ya que Silvia lo dijo en tono tan indiferente, él asintió por reflejo, pero luego se dio cuenta de inmediato de lo que dijo y volvió a preguntar en confusión. Me siento aliviada. Voy a disfrazarme adecuadamente como la última vez. Pero, fue una respuesta sutilmente evasiva la que regresó. No me refiero a eso. Al ver a Hayato nervioso, Silvia felizmente se encogió de hombros mientras se reía entre dientes, pero Yules, Saya y Kirin, quienes levantaron sus ojos, interrumpieron allí. Espera un momento. ¿Qué diablos quieres decir con eso? No puedo ignorar eso. Claudia se cruzó de brazos y sonrió con ironía mientras daba un paso atrás, pero Kirin dio a Hayato una mirada preocupada. Incluso si me preguntas lo que quiero decir, yo solo quiero conocer mejor a Hayato-kun. Por supuesto, si Hayato-kun tiene una novia, entonces me retracto de mi petición ya que me sentiría mal por ella. ¿Qué dices? No, yo no tengo una novia, pero... ¡Qué alivio! Entonces, realmente no hay ningún problema, ¿verdad? Me pondré en contacto contigo otra vez para darte los detalles cuando esté de vuelta. Silvia movió ligeramente sus manos mientras decía eso, y la ventana espacial se cerró con un chasquido. Espera, Silvia. La voz de Hayato resonó en vano, y en su lugar varias miradas dolorosas provenían de su espalda. Bueno, por ahora, es momento de embarcar. Vamos, que, tenemos un montón de tiempo de todos modos. Nos dirás la historia en detalle en el avión. Ante la voz espinosa de Yules, Hayato sintió sudor frío recorriendo su espalda. Lo siento. Como era de esperar, no puedo romper mi promesa. Cuando Hayato dijo con decisión, Yules suspiró profundamente. Por Dios, bueno, eres tú de quien estamos hablando. Ya había adivinado que podrías decir eso. Realmente eres terco, Hayato. Saya sonrió irónicamente mientras también se rendía. Bueno, ese es también el lado bueno de Hayato después de todo. Claudia dijo eso y aplaudió. Como en el sentido de, con esto, este tema ha terminado. Hayato dio un suspiro de alivio, y apoyó su espalda en el asiento tipo sofá esponjoso. Como era de esperar del avión privado que utilizaba la realeza, el salón tenía un diseño interior de lujo difícilmente pensable que estuviera dentro de un avión, y era sorprendentemente cómodo. Naturalmente, al momento de despegue y aterrizaje estaban obligados a volver a los asientos normales, pero ahora todo el mundo estaba relajando alrededor de una mesa. No, para ser exactos, había al menos una persona que no calificaba para ello. Por cierto, ¿cómo está tu condición física, Kirin-chan? Hayato llamó así a Kirin, que estaba sentada a su lado. Ese sí, gracias, estoy bien. Kirin respondió con una débil sonrisa y no parecía estar bien en absoluto, al contrario de sus palabras. Su rostro había palidecido, y con una inspección más cercana, sus pies estaban ligeramente temblorosos. Siento preocuparlos, desde que era niña, he tenido un gran temor a los aviones. No tienes por qué forzarte. Puedes volver y acostarte en tu asiento. En los asientos normales podía reclinarse, sin duda sería mejor si descansara allí. No, estoy más tranquila cuando estoy con todos. Ante las palabras de preocupación de Yules, Kirin débilmente negó con la cabeza. Cuando se preguntó por qué Kirin no se había estado sintiendo bien durante todo el día, esta parecía ser la razón. ¿Kia? El avión de repente se sacudió, y Kirin cayó sobre Hayato. Kirin golpeó con fuerza su cara en el muslo de Hayato y sujetó su nariz con el ceño fruncido. Oh. ¿Estás bien, Kirin-chan? Ese sí, de alguna manera, gua. Los ojos de Kirin se abrieron con sorpresa, y ella inmediatamente trató de levantar su cuerpo en estado de pánico, pero una vez más cayó de inmediato sobre las rodillas de Hayato al no poder reunir fuerza en sus brazos. Era la llamada situación almohada de regazo. Lo siento. Me moveré de... Kirin dijo en pánico mientras sus ojos giraban alrededor, pero Hayato puso su mano en su cabeza con una sonrisa irónica. Está bien, Kirin-chan. Estarás más cómoda así que puedes quedarte así hasta que te calmes. Pero. Está bien, quédate así. Cuando Hayato acarició gentilmente su suave cabello plateado, Kirin apologéticamente, y sin embargo un poco feliz también, asintió levemente. Gunu. K. Saya y Yules los miraron con ojos que parecían querer decir algo, pero Claudia, una vez más abrió su boca con el fin de cambiar el ambiente del lugar. Ahora bien, hay algo que me gustaría consultar a todos los presentes, ¿les parece bien?
Aunque su tono era tranquilo, tenía seriedad en el mismo. Todo el mundo dándose cuenta de ello dirigió sus ojos hacia ella. Creo que todo el mundo ya lo sabe, pero, por consulta, me refiero a hablar de la fiesta del próximo año. Para todos los presentes aquí, me gustaría que participaran en el GRYPS como miembros de mi equipo. Mientras Claudia tomaba una breve pausa allí, volteó hacia Ayato. Había invitado a Ayato antes. Su respuesta en ese momento fue, solo si Jules aceptaba unirse. Ayato respondió antes que Claudia terminara su frase. Ese sentimiento se mantiene sin cambios incluso ahora. Sí, así es. Cuando Ayato afirmó, Jules asintió un poco sonrojada. Ve bueno, supongo que no es sorprendente viniendo de ti. Entonces, Jules, ¿qué dices? Claudia dirigió su atención a Jules. Antes de eso, también hay algo que quiero preguntarte. Sí, ¿de qué se trata? ¿Por qué estás tan obsesionada con el GRYPS? Con tu nivel de habilidad, deberías ser capaz de ganar el Fénix o el Involus. Pero, desde tu aparición en el último GRYPS, no mostraste ninguna intención de participar en el anterior Involus y Fénix. Ayato también se había preguntado sobre ello. En otra perspectiva, también había un rumor de que era porque hizo un contrato con la Fundación Empresarial Integrada, pero no podía sentir voluntad de participar en otros torneos por parte de Claudia misma. Tienes razón. Ciertamente, sería capaz de ganar ya sea el Fénix o el Involus. Sin embargo, probablemente será difícil ganar. En ese caso, no es bueno. Quiere decir que sería posible si es el GRYPS. Sí, siempre y cuando tenga compañeros fiables. Claudia afirmó con una sonrisa. Les diré más que esto solo cuando decidan convertirse en mis compañeros de equipo. Ya que está relacionado a mi debilidad y la de esta niña. Diciendo esto, Claudia tocó suavemente el estuche en su cintura. El cuerpo de activación del Ouger Lux Pandora probablemente estaba allí. La debilidad de la previsión del futuro. Saya curiosamente frunció el ceño. Pandora era un Ouger Lux a un nivel en que casi no había nadie que no sepa de ella debido a su habilidad abrumadora, pero cuando se trataba de los detalles de su habilidad, nadie lo sabía realmente. Incluso si eres capaz de prever, exactamente hasta qué punto por delante se puede prever. ¿Cuántas veces se puede usar? En cuanto a esas preguntas, incluso el bien informado Isirou parecía saber solo rumores. Ayato también había escuchado sobre el precio de usar la habilidad de Claudia antes, pero no se le dijo nada acerca de la habilidad. Fufufu, no existe ningún arma invencible en este mundo. Pero, la presidenta es bastante fuerte, incluso sin Pandora, ¿verdad? Kirin inclinó solo su cabeza y dijo tímidamente. Su tez parecía un poco mejor y, aunque solo un poco, su voz parecía haber recuperado algo de fuerza. No, no, mi poder sin Pandora no vale mucho. Es precisamente por eso que necesito compañeros fuertes. Después de todo, si tengo la intención de ganar en el GRYPS, tengo que derrotar a esos Life Rhodes. Life Rhodes no solo refería a los Pajewan de la Academia St. Garradsborg, sino también era el nombre del equipo más fuerte del que Garradsborg, que se especializaba en batallas del grupo, estaba orgulloso. Dos equipos, equipo número 1 y equipo número 2 están compuestos por miembros del rango número 1 al rango número 10, y el equipo número 1 logró la victoria en el último GRYPS. Por supuesto, los miembros probablemente serán diferentes de la última vez, pero el rango número 1, Pendragon, y la número 2, Gloriara, que forman su núcleo se mantendrían. Ellos sin duda serán el mayor favorito también en esta ocasión. The World Dragon, Zhao Feng y Cecil Wong quienes formaron la pareja que ganó el Fénix antes que aparecieras. Por otra parte, en ese equipo de World Dragon, oí que el mejor discípulo de revelaciones divinas también participará. Ah, te refieres al rango número 2, Agun Star, He oído que es hábil a un nivel temible. Además, Rusolke de Queen Ball no debe ser subestimada. Dicho esto, solo con lo que sabemos ahora, hay una gran cantidad de competidores fuertes, y hay poderosos equipos enemigos que saldrán a partir de ahora. Por favor, mantengan este secreto, pero la reactivación del sistema de mercenarios también parece estar siendo considerado para la próxima fiesta, así que no sé de dónde aparecerá una emboscada. Mercenarios. Ayato preguntó esto, ya que eran palabras que nunca había escuchado antes, y Jules hoscamente contestó. Es un sistema para que gente de fuera de Asterisk participe en la fiesta. Naturalmente, hay varias restricciones, pero puede ser adoptado con el fin de preservar la escala del festa. Especialmente en el GRYPS donde, en comparación con otra festa, el número de participantes tiende a ser menor. Desde el punto de vista de mantener el espectáculo en su apogeo, una cierta cuota de participación estaba establecida para cada academia en la festa,
pero en cuanto a esta cuota, se aceptaba el comercio entre academias. En concreto, era así, World Dragon, donde había muchos estudiantes y la cuota no era suficiente, compraba a Queen Ball donde la cuota era excesiva y había poca cantidad de alumnas. 1. NT, básicamente, World Dragon compraba lugares /diagonal vacantes para el GRYPS. Pero, para el GRYPS, había que reunir primero los miembros y luego hacerlos entrenar para que puedan trabajar en equipo, como tal, la dificultad aquí era más alta que otra festa. Por lo tanto, había casos en que no se llenaba la cuota. Dado que la cuestión de los mercenarios es un problema relacionado con la fundación de la festa, es cuidadosamente manejado, a pesar de que va a ser capaz de darle vida a la atmósfera, habrá impresiones positivas y negativas. Investigando con más detalle, a los mercenarios se les daba temporalmente una membresía como estudiantes por parte de cada academia, y también podían participar en la festa solo una vez. Incluso los puntos que se les daba a la academia adjunta parecían ser mucho menores que con los estudiantes regulares. Debido a que el límite de edad también se ajustaba al de un estudiante regular, era hasta 22 años de edad. En resumen, participantes de relleno. Como Saya tampoco sabía nada de este sistema, puso una expresión que mostraba que no entendía muy bien. No debes tomarlo a la ligera. Entre los últimos mercenarios, hubo una gran cantidad de personas que experimentaron combate real, como los niños soldados de las principales compañías militares privadas, PMC-2. En tales casos, eran mucho más fuertes que los estudiantes prometedores. 2. NT, si por casualidad no se entiende, PMC igual a Private Military Companies. Si no recuerdo mal, me enteré de que hace ya bastante tiempo, mercenarios casi ganaron la festa y debido a eso, ha habido muchas complicaciones. Cuando Kirin dijo eso, Claudia asintió con la cabeza. Desde entonces, el sistema de mercenarios ha repetido el ciclo de desaparecer y ser reactivado. Bueno, si es el presidente Mariat Mesa, creo que va a lidiar con ello de manera adecuada. De todos modos, eso no cambia el hecho de que es algo molesto. Ciertamente, no va a ser fácil ganar el próximo GRYPS. Jules dijo eso y miró directamente a Claudia. Fiu, lo tengo. Voy a participar en tu equipo. No tenía ninguna razón para rechazarlo desde el principio. Gracias, Jules. Pero, también está disponible para el resto de ustedes, está bien, incluso si no dan su respuesta en este momento. A pesar que eres tú quien pregunta. Jules frunció el ceño con cara de, ¿qué estás diciendo? Pues, era inusual para Claudia revelar cierta duda en sus pupilas. Ahora, solo quiero confirmar la intención de todos. Déjenme ver, bien entonces, supongamos que el tiempo en que este viaje termine es el límite de tiempo. Después de todo, algo podría suceder y podrían tener un cambio de opinión. Hasta ese momento, no tienen que preocuparse por ello. Claudia de inmediato regresó a su habitual sonrisa, pero su forma de hablar era algo inusual. Jules y compañía, probablemente habiendo entendido, se miraron con caras un tanto dudosas. El daño de las Embertears fue relativamente pequeño en el área europea, y las metrópolis también progresaron y conservaron como las del antiguo siglo. Sin embargo, ya que no podían escapar del flujo de concentración de población, la diferencia era notable con las ciudades de tamaño medio e inferiores. Si son de los que empezaron a leer la continuación del anime, las Embertears son descritas en el volumen 1. El traslado en ferrocarril desde el aeropuerto de Múnich solo tardó 1 hora, y Ayato y compañía llegaron a casa de Saya antes de lo esperado. Aún así, ya se había vuelto tarde y el sol se ponía gradualmente. Así que decidieron quedarse en casa de Saya por hoy. La casa de Saya era un distante edificio de 2 pisos en las afueras de Múnich. A pesar de que parecía ser una antigua casa privada de ladrillos que había sido remodelada, como se esperaba, parecía demasiado vieja como para vivir, así que considerable esfuerzo se puso en la reconstrucción de la misma. Luego de una inspección cercana, diversos tipos de sensores estaban instalados en las instalaciones y en la puerta de entrada, uno podría decir que era una seguridad bastante estricta. La temperatura en el sur de Alemania era baja y aunque hoy estaba muy soleado, había una gran cantidad de nieve acumulada en el camino. A decir verdad, era bastante frío. Estoy de vuelta. Oh, así que finalmente estás de vuelta, mi estúpida hija. Ese amor filial, qué nostalgia, pienso visitar a mi familia, luego recuerdo que me odian y se me pasa. Saya se situó en la parte delantera, canceló los sensores y cerraduras y abrió la puerta. Recibiendo a Yato y compañía era la madre de Saya, Calle. Sostenía un cigarrillo electrónico en su boca y tenía el cabello recogido alrededor de la parte posterior de su cabeza. Kaya-san, mucho tiempo que no nos vemos. Sí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ayato? Te has convertido en un buen hombre.
Kaye dijo eso y dio una sonrisa despreocupada. Su figura esbelta y características se parecían mucho a las de Saya, pero ella era bastante alta, probablemente alrededor de la altura de Hayato. Ella era tan joven que era difícil pensar que fuera la madre de Saya. Señora Sasamiya, estaré bajo su cuidado hoy. Claudia dio un paso adelante y profundamente inclinó la cabeza. Gracias por tu cortesía. Eres la presidenta del consejo estudiantil de Seidoukan, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Claudia Enfield. Yo soy. En el momento en que Kirin iba a presentarse después de Claudia. Bueno, no pueden quedarse ahí hablando en la puerta. Como sea, entren. Y ya. De repente, la figura semitransparente de un hombre apareció junto a Kaye y Kirin, quien dejó escapar un lindo grito de sorpresa. Soichi-san, se sorprenderán si te apareces de repente así. Oh, perdón. Ya que pude verlos desde el lado, yo solo, siendo mirado ferozmente por Kaye, el hombre se rascó la cabeza. Tenía alrededor de 50. Su figura, que llevaba gafas y tenía barba, coincidía en su mayoría con el Sasamiya Soichi, padre de Saya, que estaba en la memoria de Hayato. Si se excluye el hecho de que era insustancial, es decir, un holograma, Jules murmuró para sí misma. Sabían que Soichi perdió su cuerpo en un accidente durante su investigación, ya que lo oyeron de Saya después del final del Fénix. Sin embargo, ahora que estaba ante sus ojos, no sabían qué decir. Jajaja, no hagas esa cara, Hayato-kun. Ciertamente perdí mi cuerpo de carne y hueso, pero en realidad no es un gran inconveniente. Más bien, esta forma es más adecuada para la producción de mis luxes. Sí. Hacia Soichi, que se reía en voz alta, Hayato devolvió una sonrisa irónica. Bueno, como dijo Soichi-san, no podemos quedarnos hablando en la entrada. Por el momento, pasen. No es mucho, pero también preparé la cena. Siendo guiados así por Kaye, procedieron a la sala de estar. La apariencia de la sala, que era funcional y donde no había tantas cosas, no había cambiado del pasado. Sobre la mesa visiblemente colocada en el centro, los platos estaban alineados en una fila. Normalmente suelo hacer solo mi parte. Por lo tanto, estuve feliz de tener la oportunidad de mostrar mi habilidad después de un largo tiempo. Aquí, siéntense. Cuando llegaron a la mesa siendo apresurados por Kaye, Jules y Kirin se presentaron una vez más. Mi nombre es Julis Alexia Van Riesfeld. Estoy muy agradecida de que la familia de Saya-san cuide de nosotros. Nunca pensé que la princesa del país vecino vendría de visita. Es una casa pequeña, pero por favor, relájese. Soy Todo Kirin. Fui bastante ayudada por Saya en el Fénix, también. Jajaja, no es necesario ser tan humilde. Más bien, nuestra hija no te causó algún problema. No, para nada. Kirin frenéticamente sacudió su cabeza. Honestamente, no esperaba que llegara hasta las semifinales. Sin embargo yo creí en ello. Soichi-san, eso es porque no eres más que un padre demasiado amoroso, cielos. Sonriendo con ironía, Kaye se movió como para tocar el hombro de Soichi. Aunque había una gran diferencia entre sus edades, esta pareja de marido y mujer era cercana, como de costumbre. Bueno, después de todo, gracias a ti, un montón de ofertas llegaron, desde los institutos de investigación y empresas de aquí y allá a mi casa, también. Es de hecho una buena sensación. Bueno, los rechacé a todos ellos sin embargo. Soichi, quien dijo eso, se veía muy satisfecho. ¿Los rechazó? ¿Por qué es eso? Es suficiente para mí si los luxes que hice son altamente evaluados. Por supuesto, dinero es necesario para vivir, pero no estoy tan pobre por el momento. Si no me equivoco, Sasamiya Sensei participó como asistente de desarrollo en los centros de investigación de Galaxy, ¿verdad? Estás bien informada, Al oír estas palabras, Soichi abrió ampliamente los ojos por la sorpresa. Los padres de Claudia eran peces gordos de Galaxy, por lo que ella también podría estar bien informada en esa área. Eso me recuerda, Soichi Ojisan. Esta casa también cuenta con un laboratorio, ¿cierto? Sí, está en el sótano. Preparé una instalación que no se puede comparar con la de la casa en Japón. Mi cuerpo principal está ahí, y la fábrica está funcionando incluso ahora mientras hablamos. Papá invirtió todo el pago de la indemnización del accidente ahí. Por Dios, Saya se encogió de hombros mientras suspiraba. Es cierto. En cualquier caso, voy a tener que ajustar los luxes de Saya después de esto. Ya que es una rara oportunidad, quiero mostrarles lo impresionante. Sí, vamos a dejarlo para después. Más importante aún, empecemos a comer sin demora. Iré a calentar la sopa. Kaye dijo a fin de contener al entusiasta Soichi, y la animada comida comenzó al poco tiempo.
Incluso Kirin, quien estaba nerviosa al principio, pronto se relajó y se divirtió hablando del Fénix y el rescate de Flora. En cuanto a la comida de calle, un plato de estilo japonés estaba en el centro y tenía una sazón delicada, que a pesar de que era de mala educación decirlo, no combinaba con su personalidad tratable. Soya, 3, hervida en salsa de soja, y huevos enrollados, aunque sencillos, eran deliciosos, pero para Hayato, era sobre todo un sabor que lo hacía sentir nostalgia. 3. NT, es un pez parecido al lenguado, si les interesa. En la casa de Hayato, su hermana mayor se hacía cargo en lugar de su madre. Pero aún así, como se esperaba, era difícil para una estudiante manejar todo el trabajo doméstico todos los días. Y como Haruka también tenía entrenamiento que hacer, más aún. Por lo tanto, tanto Hayato como Haruka a menudo estaban bajo el cuidado de la casa Sasamiya, que eran sus vecinos. Para Hayato, podría decirse que la imagen de armonía era bastante más cercana aquí que en su casa. Es muy nostálgico, Hayato degustó el sabor antes de notarlo mientras aflojaba sus mejillas. Ahora, pues, los guiaré a las habitaciones. Un rato después de que terminó la cena, Kaye dijo eso y se levantó. Solo como nota, hay 2 habitaciones para huéspedes libres en el segundo piso y pensaba que las utilicen, pero están bien con 2 personas por cada habitación. Sí. No hay ningún problema. Aunque Claudia respondió en lugar de todos, Kaye ligeramente frunció el ceño. Pero sabes, ¿cómo vamos a asignar las habitaciones? Incluso si está bien ya que Saya utilizará la suya. Asignar las habitaciones. Mientras decía eso, Hayato repentinamente lo comprendió. Si 2 personas comparten una habitación, y Saya ya tenía su propia habitación, entonces él inevitablemente. Ya veo. En ese caso, voy a utilizar una habitación junto con Hayato. ¿Qué? Espera un momento, Claudia. ¿Qué estás diciendo de repente? Ara, ¿hay algún problema? Jules nerviosa trató de detenerla, pero Claudia dudosamente inclinó la cabeza hacia un lado. Por supuesto, hay un gran problema. Para un hombre y una mujer de la misma edad, dormir en la misma habitación es, Fufufu, está bien. Después de todo, creo en Hayato. Cierto, Hayato. No, bueno. Hayato dio una sonrisa forzada mientras escapaba de su mirada significativa. A pesar de que era lo habitual, no sabía en absoluto hasta qué punto era seria la declaración de Claudia. O Jules no puede confiar en Hayato. Eso no es cierto. Por supuesto, creo en Hayato, pero esto y eso son cosas distintas, quiero decir. Jules titubeó murmurando. Yo también creo en Hayato-senpai. Allí, Kirin con la cara toda roja de repente se inclinó hacia adelante. Vaya, en ese caso debería dejártelo a ti, Toudou-san. Eso es, Kirin miró hacia abajo por un momento, y luego miró a Hayato con los ojos vueltos hacia arriba mientras tímidamente sacudía su pequeño cuerpo. Pero, si a Hayato-senpai está bien con ello, entonces yo. Ya veo. Sin duda, sería mejor que Hayato elija. Claudia aplaudió y Jules también dio una mirada de reojo a Hayato, sonrojándose. Esta era una situación en la que era imposible que saliera ileso sin importar lo que respondiera. No podía dejar de sentir ganas de huir, pero él vivamente sintió una presión que no permitiría siquiera eso. Por cierto, no me importa incluso si me haces algo. De hecho, te doy la bienvenida. No, no lo haré. Él respondió en reflejo a Claudia quien tranquilamente dijo eso. Entonces. Mamá, deja de bromear. Saya que dijo eso con un suspiro dio mirada de reproche a Kaye. Hayato debería simplemente usar mi habitación. Así, está arreglado. Ante sus palabras, el aire, que se congeló por un instante, fluyó hacia el lugar de nuevo. Era bastante plausible ahora que lo dijo. Teniendo en cuenta que había 3 habitaciones, no era necesario en absoluto para Hayato compartir una habitación con una chica en primer lugar. Jajajaja. Perdón, no pude contenerme. Fufufu, entonces hagamos eso. Es un poco lamentable sin embargo. Kaye se echó a reír ya no pudiendo soportarlo, y Claudia sonrió encogiéndose de hombros. Dado que no había manera de que ella no se diera cuenta de una cosa tan simple, probablemente les estaba tomando el pelo desde el principio. Por otro lado, Jules y Kirin evadieron sus miradas un tanto avergonzadas. La habitación de Saya casi no había cambiado de cuando eran niños y no había casi nada puesto ahí. Al lado de una cama, un escritorio y un terminal portátil, casi no había nada que destacara. Naturalmente ya que actualmente vivía en el dormitorio, era un hecho que llevó una parte de su equipaje, pero conjeturó que su habitación en el dormitorio
probablemente no era tan diferente que su habitación aquí. Con la excepción de que el dormitorio compartido probablemente tendría una caja donde almacenaba sus luxes. Incluso cuando era niña, aparte de andar con un lux, Saya no tenía una afición que se pudiera llamar así. Aunque era probablemente también debido a la influencia de su padre, no debe ser solo eso. Mientras era iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, Hayato, quien se acostó en la cama, estaba vagamente pensando en esas cosas. Ya eran altas horas de la noche. En las otras habitaciones, las demás probablemente estaban ya dormidas. Sin embargo, por alguna razón Hayato no podía conciliar el sueño, y estaba sumergido en pensamientos sin fin. Me pregunto si es porque me encontré con personas queridas después de mucho tiempo. No dormir podría afectarlo mañana, pero no era un mal presentimiento. Y la puerta de la habitación se abrió de repente y alguien inestablemente entró. Hayato estaba a punto de levantarse rápidamente, pero de inmediato bajó su guardia cuando se dio cuenta de quién era. ¿Qué es Saya, G? ¿Qué pasa en un momento así? Aunque no se dio cuenta al principio porque estaba oscuro, era Saya sin duda. Sin embargo, sin siquiera responder a la llamada de Hayato, ella caminó lentamente hacia el compaso vacilante. Saya. NGH. Parecía que estaba medio dormida. Saya, que vino mientras soñolientamente dormida con los ojos medio cerrados, se derrumbó en la cama con un asterisco sad asterisco. Hayato detuvo apresuradamente a Saya, que estaba a punto de meterse en el futón. Espera un momento, Saya. Esto es malo. Tras una inspección más cercana, Saya había bajado su pijama, y era un aspecto bastante sugerente ya que sus hombros, así como su estómago, estaban expuestos. Preocupado de a dónde mirar, Hayato sacudió su cuerpo tratando de despertarla, pero Saya no mostró signos de despertarse en absoluto. El mal hábito de sonambulismo de Saya no ha cambiado, G. Una vez dicho esto, ya que no podía dejarla tal y como estaba, no tenía más remedio que utilizar su último recurso. Espero que todavía funcione. Cuando él pellizcó ligeramente su nariz, la cara de Saya y su pacífica respiración dormida cambiaron por completo. Ella frunció el ceño y sacudió con la cabeza de mala gana, pero Hayato no la soltó. Cuando eran niños, esta era la mejor manera de despertar a Saya, pero parecía que aún ahora era efectiva. ¡Pua! Saya, cuyo rostro se volvió rojo al poco tiempo, despertó vigorosamente. Por fin despertaste, G. Saya inquieta miró a su alrededor mientras un signo de interrogación aparecía sobre su cabeza. Pero, después de mirar la cara de Hayato durante 10 segundos, cuando se dio cuenta que él estaba junto a ella. Hayato. ¿Por qué estás? No me digas que te metiste en mi cama en la noche. Ella innaturalmente abrazó el futón con una cara un tanto feliz por alguna razón. No. Eres tú quien entró en su propia voluntad. G. Pero, esta es mi habitación. Esta es sin duda tu habitación, pero se decidió que iba a usarla por hoy. Oh. Cuando ella finalmente entendió, golpeó su mano con un asterisco. Pon asterisco. Parece que me desperté para ir al baño y en el camino de regreso, terminé viniendo aquí. Bueno, ya sospeché que era algo así. Cuando Hayato dijo eso con una sonrisa irónica, Saya inclinó la cabeza. Lo siento, Hayato. Te desperté. No podía conciliar el sueño de todos modos. Por alguna razón, me estaba acordando de diversas cosas del pasado. Pasado. Entonces, Saya bajó la cabeza con una cara un tanto pensativa. Saya. Hayato. ¿Podemos hablar un poco? Sí. No me importa, pero... ¿por qué tan de repente? Cuando Saya volteó hacia Hayato, abrió la boca después de dudar por un instante. He querido pedir disculpas a Hayato desde hace mucho tiempo. ¿Pedir disculpas? ¿Acerca de qué? Como no tenía ni idea de lo que era, francamente preguntó en respuesta. Después que me mudé, tú y yo mantuvimos contacto. ¿Recuerdas? Claro. Incluso después que Saya se mudó, Hayato normalmente la contactaba con un terminal portátil. No importa lo lejos que vivieras de otra persona, había tantas maneras como quisieras para mantenerte en contacto en la era moderna. Había el problema de la diferencia horaria, así que no podía ser frecuente, pero aún así habían decidido inicialmente ponerse en contacto alrededor de una vez cada 3 días. Sin embargo, antes que lo supieran, gradualmente se convirtió en una vez a la semana, luego una vez al mes, hasta que la mitad de un año pasó. Entonces tales intercambios naturalmente se detuvieron al final. Hubo un momento de soledad, y aunque era una niña, ella recordaba que pensó que era probablemente inevitable. Se volvió doloroso continuar de esa manera, así que decidí cortar el contacto. Fue así. No lo recordaba de esa manera, pero ahora que lo mencionaba, fueron pocos el número de veces que fue contactado por Saya.
Después de todo, jugábamos juntos todos los días antes, y sin embargo, solo podíamos hablar después de mudarme. Y solo por un corto tiempo. Al principio, era agradable, incluso así, pero de inmediato se volvió doloroso para mí. Es por eso que pensé, hasta el día en que seamos capaces de vernos de nuevo apropiadamente. Cuando recordó aquellos días, Saya murmuró con un rostro abatido. Pero, realmente no me molesta eso. No es solo eso. Saya negó con la cabeza y siguió con una expresión triste. Si nos hubiéramos mantenido en contacto todo el tiempo, podría haber sido tu fuerza cuando Arune desapareció. Ante estas palabras inesperadas, Hayato quedó sin aliento por un instante. Incluso si no podía ser tu fuerza, al menos podría haberte animado. También podría haberte apoyado. Es por eso, que es muy frustrante para mí. Saya. Yo debería haberlo hecho. Después de todo, he estado al lado de Hayato durante mucho tiempo. De hecho, si Saya hubiera estado allí en aquellos días, Hayato también pensó que hubiera sido muy útil. Pero, no era de ninguna utilidad para él decir eso a estas alturas. Por lo tanto, Hayato. Quiero que confíes en mí cuando sea necesario. Esta vez seguro, voy a ser tu fuerza. Cuando Saya levantó la cabeza, sujetó el brazo de Hayato y dijo eso. Sus ojos eran serios, sinceros y nada confusos. Ser mi fuerza, curiosamente, estas fueron las mismas palabras que Hayato le había dicho antes a Jules. Por cierto, la frase de ser tu fuerza cuando se dice en japonés también puede significar ayudar o ser de ayuda, esa es la forma en que lo tradujeron en el anime, pero me parece que a estas dos últimas les faltaba intensidad. Para la situación en el primer volumen. Aunque en esta ocasión podrían entrar bien, prefiero seguir dejándolo así, gracias, Saya. Entonces, voy a contar contigo cuando llegue el momento. Sí. Cuando él dijo eso, Saya finalmente reveló una sonrisa y asintió con la cabeza. Ahora bien, si realmente no dormimos ahora, mañana. Cuando Hayato estaba hablando, un sonido agudo de repente hizo eco. ¿Qué es eso? Nuestro sistema de alarma. Lo recordó, ahora que ella lo mencionaba, la seguridad había sido muy apretada, estricta, en la casa de Saya durante mucho tiempo. Según Soichi, parecía ser una medida para defenderse de las personas que trataban de robarle su investigación, pero Hayato también había sido atrapado por ella cuando era niño y sufrió una experiencia dolorosa. Entonces, podría ser un ladrón. Salió de la habitación, e igualmente las demás también salieron de sus habitaciones. ¿Qué diablos es este ruido? Mientras contenía su bostezo, Yule se quejó. Kirin también parecía medio dormida mientras frotaba alrededor de sus ojos. Es una especie de estado de emergencia. Como de costumbre, solamente Claudia estaba en calma, pero tenía una apariencia aún más adulta que Saya, que hizo a uno inseguro de a dónde mirar. Hayato desvió la mirada, ya que, a pesar que se puso piezas delgadas sobre sus hombros, su figura en negligé era inútilmente transparente aquí y allá. Yo no le veo lo inútil, de hecho no veo nada, Okiura-sensei, ilustración por favor. Oh, perdón. Parece que los he sorprendido. Allí, el holograma de Soichi apareció y la alarma se detuvo exactamente al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Al parecer hubo tipos que invadieron el patio trasero, pero parece que huyeron de inmediato. Intrusos, dice. Sí. Ahora estoy analizando las huellas que dejaron. Creo que tal vez son subordinados de una empresa de algún lugar o de un instituto de investigación, pero, ante las palabras de Soichi, Claudia reflexionó con una expresión seria. Bueno, el sistema de seguridad de mi casa no pierde incluso ante el de un instituto de investigación directamente bajo el control de la Fundación Empresarial Integrada. Así que pueden sentirse a gusto y descansar. Cuando dijo esto, el holograma desapareció. Claudia. Lo siento. Estaba pensando un poco sobre algo. Claudia rió como si no fuera nada. Entonces, está bien. Ya que era raro que Claudia haga una expresión tan seria, no podía decir que no le molestaba, pero si la persona misma dijo eso, entonces no podía hacer nada. Por cierto, Hayato. Tengo una pregunta. La voz de Jules que dijo eso era de alguna manera extremadamente tensa. Antes, te vi salir de la habitación junto con Saya. ¿Por qué es eso? Al final, después de eso, tomó un tiempo resolver el malentendido y antes que se dieran cuenta, el cielo oriental estaba iluminado.